que ya tenemos nuestra estructura básica de cómo quedaría nuestra primera pantalla, nuestra pantalla de gastos, entonces ahora toca el turno de empezar a aprender cómo conectar con la base de datos. Para esto tenemos que hacer ciertas suposiciones. La primera suposición es, en principio, vamos a activar justamente nuestro servidor de bases de datos y mediante cualquier cliente de bases de datos vamos a podernos conectar a una base de datos que, en teoría, ya debemos de tener creada. En mi caso, yo voy a utilizar un cliente que se denomina SQL Pro, y aquí tengo justamente mis datos de conexión para poderme conectar, y la base de datos justamente se llama Spending Tracker. Dentro de esta base de datos Spending Tracker tenemos dos tablas, la primera se llama gastos, la siguiente se llama gastos categorías, y dentro de la tabla de gastos podemos ver las siguientes estructuras. Tenemos un ID, una cantidad, una categoría, una fecha y una descripción con estos tipos de datos y con esta longitud del campo. Para nuestra tabla de gastos categorías, lo único que tenemos es un campo ID y un campo nombre, justamente con las mismas tipos de datos y las mismas longitudes que podemos ver aquí. Esta base de datos seguramente se las proporcionaré en la descripción o en el repositorio de este proyecto. Ahora, una vez que ya tenemos esta base de datos, el objetivo de esta sección va a ser poder conectar nuestra base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dentro de nuestro editor de código, si recuerdan, tenemos un archivo que se denomina config.php. Este archivo config.php en realidad es un archivo que está totalmente en blanco y que justamente nos va a servir para poder empezar a trabajar. Vamos a abrirlo y al abrir justamente nuestro documento, tenemos que iniciar con el tag PHP. Todas las etiquetas de PHP siempre van a iniciar con un signo de menor que, con un signo de interrogación de cierre y la palabra PHP. Y siempre van a terminar con un signo de interrogación de cierre y un signo de mayor que. Dentro de esto vamos a ejecutar justamente código PHP. Ahora, para poder ejecutar código PHP, lo más conveniente es revisar su documentación. Si nos vamos a nuestro navegador, podríamos escribir dentro de nuestro navegador que PHP cuenta con una función o con unas clases, con unos elementos que se denominan MySQLi y le ponemos PHP. Y si ustedes observan, la primera opción que nos aparece, pues justamente es el manual de MySQLi. Dentro de las partes importantes que podemos ver de MySQLi, nos dicen dos cosas. En principio, que tiene una interfaz dual. Esta interfaz dual se refiere a que podemos trabajar con un paradigma orientado a objetos, pero también podemos trabajar con un paradigma estructurado o procedimental, es decir, por funciones. Bien, si nosotros le damos clic a esta parte, nos muestra justamente dos formas en las que vamos a poder empezar a conectar nuestra base de datos. La primera forma es mediante unas simples funciones, como podemos ver aquí, tenemos MySQLi, MySQLi Query, MySQLi Connect, MySQLi Fetch Asop, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo podemos hacer mediante la parte de clases, como por ejemplo esta sección de aquí. Si observamos en esta sección de aquí, lo que hacemos es que instanciamos una clase o instanciamos un objeto de la clase MySQLi que tiene 4 parámetros por defecto. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con esta parte para que podamos observar. En principio, lo que necesitamos son 4 variables. Para poder generar variables dentro de PHP, lo hacemos con el signo de dólar, o yo le digo el signo de pesitos. Entonces, ponemos pesitos y lo primero que vamos a seleccionar es el host. En este caso, nuestro host, como estamos trabajando de manera local mediante chat, le vamos a poner localhost, punto y coma al final. Después del host, lo siguiente va a ser el usuario. En este caso, por defecto, Champ trae un usuario que se llama root. Después de eso, vamos a tener un password, que en este caso también por defecto, Champ tiene un password totalmente en blanco. Y por último, para poder terminar,
tenemos una variable que se llama DB, que en este caso va a ser el nombre de la base de datos que nosotros tenemos. Si yo me regreso a SQL Pro, ustedes podrán ver que mi base de datos se llama Spending Tracker. Por lo tanto, aquí le tengo que poner Spending-Tracker. Súper importante tener en consideración mayúsculas, minúsculas, espacios y todo lo demás que asignemos a estos nombres, puesto que nos puede dar error en dado caso de que lo escribamos incorrectamente. Una vez que ya tenemos esta parte, entonces podemos generar una variable, que sea una variable, por ejemplo, de conexión. Entonces le voy a agregar la variable o el nombre conexión, y dentro de conexión voy a agregar una nueva instancia de MySQLi. Para poder instanciar o para poder generar un objeto, escribimos la palabra reservada new y después el nombre de la clase a la cual vamos a instanciar, que en este caso sería MySQLi. Esta clase específicamente recibe 4 parámetros que son justamente el host, el user, el password y la DB, la base de datos. Y aquí podemos hacer simplemente una comprobación. La comprobación es la siguiente. Si nuestra variable conexión tiene un método que se denomina connect-errno, entonces podemos mandar un mensaje mediante la función echo que diga falló la conexión a la base de datos. Y si queremos ver cuál es el error, podemos concatenar mediante el punto con la variable conexión y el método connect error. Bien, lo que nos va a permitir este connect error básicamente es que nosotros veamos en dado caso de que tenga un error. Bien, ahora, si ustedes observan, toda esta información se encuentra dentro de mi archivo config, que está dentro de la carpeta config. Así que me voy a pasar justamente a mi localhost, Spending Tracker, y voy a irme a la carpeta config, diagonal, config.php. Y ahí podemos observar que tenemos un documento en blanco. Esto puede ser una buena opción, o tenemos más o menos el 50% de las cosas correctas. Puede ser una buena opción porque se supone que no nos está dando error, o puede ser una buena opción, o puede ser una mala opción porque a lo mejor hay un error que no nos está permitiendo renderizar la pantalla. Vamos a verificarlo, simplemente. Lo único que podemos hacer es hacer que falle esta parte mediante cambiando de algunas cosas. Ejemplo, si le pongo localhost y actualizo, ahí pueden observar que me aparece justamente un error. Esto quiere decir que anteriormente estaba funcionando bien. Lo importante de esto es que observen que en la parte inferior justamente nos aparece falló la conexión a la base de datos, que es lo que yo puse como una cadena de texto, pero adicional me está dando cuál es el error que tengo en esta parte. Me está diciendo que no encuentra el nodo, no encuentra el servidor. Pasaría exactamente lo mismo si yo cambio a lo mejor el usuario. Nada más que si ustedes observan, pues ahora mi usuario ya cambió y me dice que este usuario pues no tiene acceso. Pasaría lo mismo si en lugar de esto le cambió el password. Observen que aquí me dice que no tiene acceso. Y pasaría lo mismo en dado caso de que yo hubiera puesto un nombre de base de datos distinta. Observen que es súper importante que empecemos a revisar cuáles son los errores para que tengamos justamente cómo poder empezar a trabajar y cómo empezar a debuguear esos mismos errores. Bien, una vez que ya tenemos esto, en teoría, nosotros este archivo config.php lo podemos incluir dentro de este archivo index.html. Una de las bondades que tiene PHP es que PHP es un lenguaje embedido.
Significa que dentro de otro lenguaje yo puedo meter a PHP o viceversa. Dentro de PHP yo puedo meter algún otro lenguaje. Bien, para esto me voy a ir a la línea número 1 y justamente en la línea número 1 voy a escribir mi stack de inicio y de cierre de PHP y le voy a dar la siguiente sentencia que se llama require once. Require once lo que nos dice es que requiera por única ocasión o por solo una vez un archivo en específico. Y en este caso, el archivo que quiero requerir se encuentra dentro de la carpeta config y se llama config.php. Importante punto y coma al final para que no nos dé error. Y si nosotros queremos comprobar si esto está funcionando, entonces podemos agregar una función que se llama printr. También podría ser una función que se llame bar_dump, pero printr también nos puede funcionar. Y si os recuerdan, dentro del archivo config tenemos una variable que se llama conexión. Así que esta variable conexión, mediante el printr, yo la puedo imprimir. Y si nos regresamos ahora a mi index, aquí pueden observar que justamente tengo una variable o tengo un objeto de la clase MySQLi que tiene información importante de mi conexión.